Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Estamos en la sección vespertina de nuestra programación diaria. Vamos con nuestro tercer segmento, que como ya ustedes saben, es el devocional del día. Reflejemos a Jesús. Estamos listos para buscar la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Oremos. Dios nuestro y Señor Jesucristo, gracias le damos por permitirnos en esta hora transmitir para todo el mundo la segunda parte de la transmisión de hoy. Oramos, buen Dios, por los privados de libertad, por los enfermos, por los bares, por la situación en el mundo, sobre todo, oh Padre Santo, aquellos países donde hay guerra. Oramos, buen Dios, para que usted tome el control. Por Jesús. Amén. Escuchemos a la familia Padilla con el devocional para hoy, 4 de noviembre, titulado Noé permaneció como una roca. Todos tenemos una meta, un sueño. Bienvenidos al devocional. ¿Has intentado obviar una respuesta? Reflejemos a Jesús de Elena G. de White, 4 de noviembre. Noé permaneció como una roca. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis capítulo 6, versículos 6 y 8. El mundo estaba alistado contra la justicia de Dios y sus leyes, y Noé fue considerado un fanático. Cuando Satanás tentó a Eva a desobedecer a Dios, le dijo: no moriréis. Hombres muy destacados y respetados por el mundo, honrados y reputados como sabios, repitieron la misma sentencia: no moriréis. Las amenazas de Dios, dijeron, solo tienen el propósito de intimidar, pero nunca se llevarán a cabo. No necesitan alarmarse. Nunca ocurrirá la destrucción del mundo por el Dios que lo hizo, como tampoco el castigo de los seres que Él creó. Así los habitantes del mundo no humillaron sus corazones delante de Dios, sino que continuaron con su desobediencia e impiedad, como si Dios nunca les hubiera hablado mediante su siervo. Pero Noé permaneció firme como una roca en medio de la tempestad. Toda clase de impiedad y corrupción moral lo circundaba, pero en medio del desprecio y el ridículo popular, en medio de la desobediencia e impiedad universal, Noé se destacaba por su santa integridad y su fidelidad inquebrantable. Mientras el mundo que lo rodeaba ignoraba a Dios y gozaba con toda clase de perversión extravagante que lo condujo a la violencia y a crímenes de toda especie, el fiel predicador de justicia comunicó a esa generación que un diluvio de agua inundaría la tierra a causa de la tremenda maldad de sus habitantes. Los invitó a creer en Dios y a arrepentirse y a encontrar refugio en el arca. El mensaje que predicaba era una viva realidad para Noé. En medio de las burlas y de las chanzas del mundo, fue un testigo inflexible de Dios. Su humildad y su justicia contrastaban claramente con los crímenes repugnantes, las intrigas y la violencia que se practicaba continuamente a su alrededor. Poder acompañaba sus palabras, porque era la voz de Dios a través de su siervo. El vínculo con Dios lo fortaleció con el vigor del poder infinito, mientras que por 120 años su solemne voz de advertencia vibró en los oídos de aquella generación con respecto a eventos que, según el juicio de la sabiduría humana, parecían imposibles. Algunos hombres fueron profundamente convencidos si hubieran atendido a las palabras de advertencia, pero fueron tantos los que levantaron su voz de chanza y de ridículo que ellos participaron del mismo espíritu.
Resistieron las invitaciones de la misericordia, rehusaron reformarse y muy pronto estuvieron entre los burladores más audaces y desafiantes. Pues no hay hombres más temerarios ni que lleguen a tales extremos en el pecado como los que alguna vez participaron de la luz pero resistieron al Espíritu de Dios. Cuán sencilla y semejante a la de un niño fue la fe de Noé en medio de la incredulidad y de las burlas del mundo. Brindó al mundo un ejemplo de lo que es creer exactamente lo que Dios dijo. Las señales de los tiempos, 1 de abril de 1886. Gracias por escucharnos. Ahora queremos invitarte a compartir los tesoros que Dios ha puesto en tus manos. Visítanos y comparte en www.devocionmatutina.com. Muy bien, ahora vamos con el análisis físico de este devocional. Noé permaneció como una roca, 4 de noviembre. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6 es nuestro texto base. En este devocional, Elena G. de White destaca la firmeza en la fidelidad de Noé en medio de una sociedad que se había corrompido profundamente y había rechazado la voz de advertencia de Dios. Te pregunto si te suena familiar la sociedad de Noé con la sociedad actual. Si tu respuesta es sí, déjamelo saber aquí en los comentarios. Antes de continuar, vamos a conectarnos con la plataforma juvenil que se nos pasó. Sección número 1. Los versículos 6 y 8. Génesis 6 y 8. Es la introducción. Hablemos un poquito en cuanto a este versículo. Esta sección establece el contexto del relato cuando citando los versículos clave del capítulo 6 de Génesis. Un versículo que me impresiona grandemente por la palabra se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Y se destaca que la maldad y la corrupción se habían apoderado del mundo. Además, Dios lamentó haber creado al hombre. Sin embargo, Noé encontró gracia ante los ojos de Dios. Esto establece el telón de fondo para la historia de Noé y su fidelidad en medio de la decadencia. La segunda sección, el rechazo a la advertencia. En esta sección
se destaca el rechazo generalizado que enfrentó Noé por parte de la sociedad. La gente no tomó en serio sus advertencias sobre el diluvio y lo consideró un fanático. Incluso líderes destacados y personas sabias desestimaron sus palabras y repitieron el engaño de Satanás, negando las consecuencias de la desobediencia. El mensaje central es la incredulidad y el rechazo de la advertencia divina. Vamos a saludar a los chicos de la plataforma juvenil. Bien. Sección número 3. Hablemos un poquito de la familia de Noé. Se enfatiza que a pesar de la oposición, Noé permaneció firme y fiel a su llamado como predicador de justicia. Quizás podamos aprender algo de Noé, ¿no? ¿Verdad? A medida que la corrupción y la violencia aumentaban en el mundo, Noé se destacaba por su integridad y fidelidad inquebrantable. La palabra que me viene hace más de 32 días ya, sonando, estudiamos toda esa palabra en el libro de los Proverbios, la palabra integridad, y la comparamos con fidelidad. Acá tenemos un hombre íntegro y fiel, inquebrantable. Fue un testigo inflexible de Dios en medio de una generación impía. Gracias, muchachos, saludos, gracias por los corazones. Saludos para todos. Bien, vamos a la cuarta sección. La voz de Dios a través de su siervo. Aquí se subraya que Noé, pues, era un instrumento de Dios y que su mensaje tenía un poder sobrenatural. Quiero llamar la atención a el mensaje de Dios. No es el instrumento humano el que tiene poder. El poder no está en el instrumento humano. El poder está en el mensaje. Porque el mensaje viene de uno que tiene poder. El mensajero es solamente portador del mensaje, no portador del poder. El poder es solo del dueño del mensaje. Por lo tanto, el poder está en el mensaje. A pesar de la resistencia y las burlas, Noé proclamó con autoridad las advertencias divinas durante 120 años. Ese es el número de años que yo quiero vivir, que creo que puedo llegar a 120 años. Si Cristo no viene antes, por supuesto, ¿no? Estoy más o menos, ya estoy pasando la mitad, así que me faltan unos, que ya tenemos que 160, digo, no, perdón, tenemos 65. Así que observe, me faltan 55. ¿Estamos bien? La sección que nos llama la atención destaca cómo el vínculo con Dios fortaleció a Noé con el poder infinito y cómo su fe era como la de un niño, lo que le permitió creer exactamente lo que Dios le había dicho. ¿Por qué hace el énfasis de la fe como un niño? Mira, ¿cuál es el problema que tienen los científicos
con respecto a la palabra de Dios. Los científicos creemos que todo hay que probarlo, mientras que los cristianos aceptamos todo por fe. Yo como científico y como cristiano estoy realmente convencido de que cuando Dios habla, se le cree, no se le pide una evidencia. Acá Noé no pidió evidencia. Noé le creyó a Dios y Noé salió a repetir lo que Dios había dicho. De aquí a 120 años esto se va a acabar. De aquí a 120 años esto se va a acabar. Diariamente Noé salió a enseñar lo que Dios le había dicho. El problema es que Noé no tenía un doctorado en ciencias nucleares, ni en física, ni en matemática. Por lo tanto, Noé no tenía ninguna credenciales para decir, para que alguien le creyera. No había que creerle a Noé, había que creerle a Dios. El que tenía las credenciales era Dios, por eso el poder estaba en el mensaje, no en el portador del mensaje. Mira, eh, el presidente de un país grande puede escoger a, un, a una persona insignificante de su gobierno, de su nación, y nombrarlo mensajero. El problema es que el mensajero acepte ser mensajero del presidente y cumpla su función por vocación, no por profesión. Ese es el problema de los mensajeros actuales de Dios. Se necesitan mensajeros que sean como Noé, que tengan la fe como de un niño. Esto nos va a permitir creer exactamente lo que Dios ha dicho. Jesús lo dijo. Si vuestra fe fuera como la de un niño. Y tomó a un niño como ejemplo. En otra ocasión dijo que si vuestra fe fuera como el tamaño del grano de una mostaza. Y tomó y puso en sus manos las semillas de mostaza. Ahora yo te pregunto, ¿le vas a pedir a Dios que te dé evidencia de lo que te ha dicho que va a suceder? Mira que Dios es tan bueno que Dios te llama para que razones con Él. Así lo dice Isaías. Ven, Javi, pongámonos a cuenta, razonemos juntos. No necesita por qué hacerlo, pero lo hace para que tú no te pierdas. Porque debido a tu mucho conocimiento, no permites que Dios tenga oportunidad en tu vida. Y eso fue lo que ocurrió con los grandes, con las figuras notables en tiempos de Noé. Eran muy respetados. Ustedes saben que en los tiempos de Noé la ciencia estaba muy, muy avanzada. Y ustedes hoy día se sorprenden por la tecnología, pues en los tiempos de Noé la ciencia había avanzado por encima de lo que hoy nosotros conocemos. Ah, sí, alguno me va a decir que en el libro de Daniel dice que la ciencia se multiplicará. Sí, porque todo tuvo que comenzar desde cero otra vez. Tuvimos que comenzar desde cero por causa del diluvio. Pero cuando antes del diluvio, los científicos de los antidiluvianos le hacían los mandados a los actuales. Créanme. Sección número 5. Los conversos y los burladores. Acá tenemos, ya hemos hablado un poquito de esto, pero vamos a darle más firmeza. Esta sección señala que algunos hombres fueron profundamente convencidos por el mensaje de Noé, pero, escuche bien, luego se unieron a los burladores y desafiantes debido a la resistencia y la incredulidad predominante. También resalta la idea de que los que alguna vez han participado de la luz, pero resisten al Espíritu de Dios, pueden llegar a los extremos en el pecado.
Cuando se estudia matemática, ciencia o química, se le pide a todo experimento, a toda teoría o a toda tesis que se compruebe con los métodos científicos. Eso lleva a creer y lleva a ratificar que uno tiene la razón o que uno no la tiene. Y esto es exactamente lo que ocurrió en los días de Noé. Los que le creyeron a Noé, prontito se encontraron con aquellos que no le creyeron porque tenían rangos, créditos, credenciales superiores a las de Noé. ¿Y qué ocurrió? Los que habían creído dejaron de creer. Sección número 6. Esta última sección enfatiza la fe simple y fuerte de Noé en medio de la incredulidad y las burlas del mundo. Necesitamos más Noé hoy día. A pesar de la complejidad y el ridículo de la situación, Noé creyó en lo que Dios había dicho y brindó al mundo un ejemplo de fe y obediencia. En resumen, mis queridos amigos, ya que mi tiempo se ha agotado, me pasé 5 minutos. Este devocional de Elena G. de White se enfoca en la historia de Noé como un ejemplo de fe y fidelidad en medio de la incredulidad y la corrupción. Resalta la firmeza y la integridad de Noé como predicador de justicia y cómo, a pesar de la oposición y las burlas, permaneció inquebrantable en su obediencia a Dios. También advierte sobre los peligros de resistir al Espíritu de Dios y enfatiza la importancia de la fe sencilla y la obediencia a Dios. Si tienes alguna pregunta con respecto a lo que hemos dicho, por favor, aquí en pantalla te estoy dejando mi correo electrónico. Te pido que mejor me escribas en los correos electrónicos porque a veces se me dificulta revisar los comentarios en toda la plataforma donde estamos. Pero si me escribes al correo electrónico, conéctatejm@gmail, te garantizo que lo veo más rápido. Vamos ahora. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias por permitirnos el devocional de hoy. La fe de Noé firme como una roca. Santo bendito Dios, cómo quisiera tener la fe de Noé. Gracias a Dios porque sé que en la medida en que trabajemos juntos, sigamos manteniendo la relación día por día, alcanzaremos la victoria. Oramos para que lo mismo ocurra con aquellos que se están conectando y que hacen el esfuerzo por permanecer con nosotros todos los días, en la jornada matutina y en la jornada vespertina. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Señores, que tengan una feliz semana, pero los invito a que se queden con nosotros porque viene nuestro segmento número 4, que es la escuela sabática para nuevos creyentes. Bendiciones. El ministerio de Conéctate a Jesús presenta la serie Feliz para siempre. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Amós 4:12. Para hoy, 4 de noviembre del año 2023, tenemos nuestro cuarto segmento, la escuela sabática para nuevos creyentes. Vamos a buscar la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Dios nuestro y Señor Jesucristo, que vive y reina a través del Espíritu Santo con estos tus hijos aquí en la tierra, pedimos tu dirección en esta transmisión. Por Jesús. Amén. Amigos, nos encontramos en el cuarto trimestre de la lección de escuela sabática para nuevos creyentes y estamos en la lección número 4. Esta lección está cargada de instrucciones
valiosísimas. Vamos a revisar qué es lo que estamos viendo acá y qué hemos visto a través de los días anteriores para conectarnos con la lección de hoy. Permítame compartir la pantalla una vez que la misma me permita. Ahí está haciendo de la suya, pero bueno, vamos a ver si nos deja, como dice la canción mexicana, si nos dejas. Muy bien, estamos en la lección número 4. Ahora que abra, ahí está intentando abrir. La misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hemos dicho que para entender la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es la lección número 4, nosotros estamos en la lección número 5, pero vamos a revisar lo que hemos visto en fechas anteriores. Hemos dicho que para entender lo que es la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, es necesario conocer la historia de tu iglesia. Por eso, a partir de la semana de la lección pasada, decidimos incluir en el formato de esta programación la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ya que la lección número 5 nos habla de un personaje que solo la Iglesia Adventista del Séptimo Día reconoce como profeta. Y estamos hablando del ministerio profético. Pero para poder entender lo que es el ministerio profético, necesitamos entender lo que es la historia denominacional. ¿Por qué? La Iglesia Adventista del Séptimo Día cree que el pueblo de Dios a través de los tiempos y en todo tiempo ha tenido un profeta de carne y hueso. Bueno, las preguntas que queremos resolver esta semana son las siguientes. Lección número 5. ¿Hay apoyo bíblico para la existencia de profetas cuyos mensajes no aparecen en la Biblia? Para los adventistas, ¿quién tiene más autoridad? ¿La hermana y autora cristiana Elena G. de White o los escritores de la Biblia? ¿O tienen todos la misma autoridad? ¿Cuáles han sido las contribuciones de la hermana Elena G. de White a la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Nuestro versículo para memorizar se encuentra en Segunda de Crónicas, los versículos, capítulo 20, versículo 20, la última parte del versículo, pero vamos a alimentarnos con todo el versículo. Al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo: habitantes de Judá y de Jerusalén, escuchen, confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Con este versículo encontramos el elemento clave para afirmar que la iglesia de Dios no solo tiene a Dios, sino que Dios le ha asignado profetas. Y observe que no dice confían en su profeta, dice confían en sus profetas. Quiere decir que pueden ser varios. Pero lo que sí queda claro es que por lo menos uno. ¿Okay?
El pueblo de Dios, el pueblo de Dios es el concepto clave de esta semana. Siempre ha sido dirigido proféticamente. Siempre ha sido dirigido proféticamente. O sea, el pueblo de Dios nunca ha pasado algún periodo sin profeta. Me van a decir que entre Malaquías y Mateo ocurrieron 500 años que el pueblo de Dios no tuvo profeta activo. O 1500 años, no sé cuántos son exactamente. Pero lo que sí te puedo decir es que aun cuando no tenían visiblemente el profeta, tenía las escrituras, así que no quedaron solos. ¿Me estás entendiendo? No quedaron solos. Bien, en los momentos claves de la historia, el Señor ha suscitado hombres y mujeres, aquellos que no quieren que las mujeres tengan poder en la iglesia, que con su ministerio y sus mensajes han orientado a sus hijos para que en cada época hayan podido aplicar los principios del reino de los cielos de forma correcta y apropiada. Los adventistas creemos que en estos últimos días ese don profético se ha manifestado singularmente en la escritora cristiana Elena G. White. Muy bien. Vamos a la introducción y luego pasamos a nuestro estudio de hoy de historia de denominaciones. Acá tenemos un error, no debe ser qué fue, cuál fue el mensaje. ¿Quién fue el mensajero profético? Falta la I ahí. ¿Quién fue el mensajero profético de los adventistas sabatarios? Bueno, cuando vamos a la historia de la iglesia, encontramos lo siguiente. En los momentos claves de la historia de su pueblo, el Señor ha enviado profetas para revelar su voluntad, llamar al arrepentimiento y trazar el camino que se ha de seguir. Alguien me puede decir, pero eso lo puede hacer el Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo es el que le da el mensaje al profeta. No seas, no te hagas. El pequeño grupo de adventistas observadores del sábado, ¿te acuerdas cuando estudiamos lo del Chaco? Los tres grupos que quedaron, el tercero, los que, los que se quedaron investigando a ver qué fue lo que pasó y finalmente descubrieron que lo que ocurrió fue en el cielo, no en la tierra, y que el santuario al que se refería era el santuario celestial, no el santuario terrenal. Bueno, a este tercer grupo le llamaron sabatarios, porque más tarde descubrieron que había, además, algo claro en la Biblia y que debería ponerse atención y era la verdad del sábado. Lo conocieron como observadores del sábado. Este grupo recibió la ayuda de una jovencita de 17 años cuando tuvo su primera visión, Elena Harmon, conocida después que se casó como Elena Harmon White. En Estados Unidos no se usa el D. Pero en Latinoamérica pues se le conoce como Elena G. de White. Elena recibió su primera visión, como ya dije, a los 17 años, pero eso ocurrió en 1844. Específicamente en diciembre de 1844, o sea, 3 meses después del Chaco. Hasta su muerte en el año 2015, había escrito, escuchen bien, más de 100.000 páginas repartidas entre 24 libros,
Entonces, circulación, 24 que ya estaban en circulación, 2 manuscritos listos para ser publicados, más 5.000 artículos y aproximadamente 200 tratados y folletos. Cualquiera diría que se pasó toda su vida escribiendo, ¿verdad? Además, habían unas 6.000 cartas y manuscritos que sumaban alrededor de 35.000 páginas, también 2.000 cartas, dije 35.000 páginas, también 2.000 cartas, documentos, diarios y otros redactados a mano. Por cierto, Elena G. de White tenía una escribana, alguien que escribía por ella. Y le hacía ¿sabes, no? Las correcciones, el trabajo ese de perfeccionar la escritura. Cuando estuve en Estados Unidos, en California, tuve la oportunidad de conocer a la hermana de la hermana, sí, perdón, a la nieta, bisnieta de la hermana Elena G. de White. Y estuvimos en su casa, allá en Santa Elena. Dije a la hermana Elena G. de White, que fuera la hermana Elena G. de White, imagínense, ya tuviera 200 años. Bueno, seguimos. Hoy, todo lo relevante de lo que ella escribió y durante su vida no se imprimió, se ha publicado en distintas recopilaciones. En lengua española se han traducido ya prácticamente todo lo que de ella existe impreso en inglés. O sea que probablemente hay un librito por ahí, un librito que me gustaría conseguirlo en español, Spiritual Gift. A ver si alguien me puede decir si ya está en español y si está, cómo se puede obtener. Muy bien, mis queridos hermanos. El día de mañana vamos a ver el ministerio profético. Vamos a hablar un poquito más de esto. ¿Qué seguridad se nos ha dado de que Dios utiliza profetas para comunicarse con nosotros? Esas son preguntas que vamos a resolver mañana. ¿Cómo comunica Dios su mensaje a los profetas? ¿Qué 2 métodos se mencionan en número 12:6? Vamos a orar para pasar a la historia nacional que hoy nos toca la segunda lección. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias por acompañarnos en la lección de escuela sabática para el nuevo creyente. Ahora al pasar al segmento historia denominacional, ayúdanos, oh Dios, para que la segunda lección pueda llegar al corazón de los oyentes. Por Jesús. Amén. Muy bien, no vamos a hacer ningún corte acá, solamente vamos a seguir porque estos dos segmentos van juntos, media hora cada uno. Vamos entonces con la media hora de la cápsula de historia denominacional. Hoy vamos a ver, ayer vimos piedras del recuerdo y utilizamos Josué 4:20-22. Concluyendo lo que vimos ayer, vamos a buscarla aquí, que lo tenemos por aquí abajo. Esta es la que vamos a ver hoy, pero vamos a ver. Esta es la que vamos a ver hoy. Bien, concluyendo lo que vimos ayer. Decíamos ayer, como veremos en nuestro viaje, a través de la historia del adventismo, este año y el próximo, nuestra iglesia tiene sus propias piedras del recuerdo.
si las descuidamos, las consecuencias las padeceremos nosotros mismos. Hoy vamos a ver un tiempo de entusiasmo profético número 1. Nuestra lectura bíblica se encuentra en Daniel 12:4. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Se acuerdan que hablamos de este versículo hace un ratito nada más en el devocional? Bueno, aquí estamos. No tenía la menor idea que íbamos a hablar de este versículo también en esta lección, así que estamos conectados. En Estados Unidos, a comienzos del siglo XIX, afirma el historiador Ernest Sandin, estaba ebrio del milenio. ¿Qué significa esto? Que Estados Unidos estaba ebrio del milenio. Es que estaba comenzando el siglo XIX. Y como estaba comenzando un nuevo milenio, cristianos de todas partes, no importa de dónde, no importa su nivel social o económico, creían que estaban al borde mismo del reino de Dios. Es interesante. Estados Unidos, a comienzos del siglo XIX, afirma este historiador, estaba ebrio del milenio. ¿Sí? Y esto era a raíz de la lectura de las escrituras y comparándola con lo que habían sucedido y que las señales se estaban cumpliendo. Una de ellas, el terremoto de Lisboa en 1755, espantosamente destructor, había dirigido las mentes de muchos al tema del fin del mundo, pero el estímulo más importante tenía sus raíces en los acontecimientos de la Revolución Francesa en la década de 1790. Las agitaciones sociales, políticas y religiosas que tenían lugar recordaban a la gente las descripciones bíblicas del fin del mundo muy similar a lo que ocurrió en los días de Noé. La violencia y la magnitud de la catástrofe francesa hicieron volver la mirada de los eruditos en ambos lados del antiguo, perdón, del Atlántico, o sea, en Europa, tanto en Europa como en América, a las profecías de Daniel y Apocalipsis. Había un entusiasmo por conocer qué decía la Biblia en cuanto al fin del mundo. En particular, muchos estudiosos de la Biblia pronto se interesaron en las profecías del tiempo y en el año 1798, sobre todo en la profecía de Daniel 8:14. En febrero de este año, Berthier, el general de Napoleón, había entrado en Roma y había destronado al Papa Pío VI. De modo que 1798, para muchos eruditos bíblicos, llegó a ser el punto de anclaje para correlacionar la historia secular con la profecía bíblica. Al utilizar el principio
de que en la profecía un día equivale a un año, vieron en el arresto del Papa, ¿qué Papa? Pío VI, la herida mortal registrada en Apocalipsis 13:3 y el cumplimiento de la profecía de, de los 1260 días o años de Daniel 7:25 y Apocalipsis 12:6, 14 y 13:5. Los eruditos bíblicos, escribe nuestro historiador Sandin, creía que ahora tenían un punto fijo en la cronología profética de Apocalipsis y de Daniel. Algunos estaban seguros de que ahora podían marcar su ubicación en la cronología profética en desarrollo. Esto es interesante porque teniendo un punto de partida para hacer los cálculos, se dieron cuenta que en 1798, aquí está, se cumplían exactamente los 1260 días o años de Daniel 7:25, lo cual los llevó a creer que en efecto estaban por muy buen camino y no estaban mal, no estaban mal. Solo, como vamos a ver más adelante, habían detalles que habían que tomar en cuenta y no lo estaban tomando en cuenta. Finalmente, muchos sugirieron que la profecía de Daniel 12:4 se estaba cumpliendo 600 años antes del nacimiento de Cristo. El profeta había escrito: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Debido a la magnitud de los acontecimientos mundiales, muchos ahora tenían la convicción de que había llegado el tiempo del fin. Como nunca antes, los ojos de los estudiosos de la Biblia literalmente corrían de aquí para allá sobre las profecías de Daniel, mientras buscaban obtener una comprensión más clara de los acontecimientos del tiempo del fin. El libro de Daniel y el libro de Apocalipsis se vendían prácticamente sin el resto de la Biblia. Y aquí es donde está el problema. Los últimos años del siglo XVIII y los primeros del siglo XIX fueron testigos de una cantidad sin precedentes de libros publicados sobre profecías bíblicas. Amigos, definitivamente que este historiador tenía razón. Los cristianos en Estados Unidos en aquellos días estaban ebrios de el milenio, ebrios, como comienza diciendo en esta lección, estaban ebrios del milenio. Cerramos con la siguiente frase: la profecía bíblica se estaba cumpliendo. La gente no solo examinaba los escritos de Daniel como nunca, sino también el conocimiento de esas profecías iba en rápido aumento. Era un tiempo de entusiasmo
profético. Grande, 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 muy grande. Era un tiempo enorme de entusiasmo profético. El día de mañana, si el Señor nos lo permite, vamos a ver el tiempo de entusiasmo profético número 2. Y la cita bíblica se encuentra en Mateo 24:14, uno de mis versículos favoritos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Oremos. Amado Dios que estás en el cielo, oh Señor, nos gozamos con la historia del himno nacional, a menos que olvidemos. Regálanos, oh Dios, el día de mañana para seguir con este entusiasmo profético. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, nuestra hora de transmisión se nos acabó, se nos agotó. Según el registro bíblico, tenemos 9 minutos y vamos a usarlo, vamos a usar de estos 9 minutos unos cuantos nada más para leer la cápsula que presenta la cartilla de historia de nuestra iglesia. La cápsula que nos corresponde a esta semana dice lo siguiente. Estoy en la página 27. Los primeros adventistas del séptimo día los primeros adventistas del séptimo día estaban convencidos de la inminencia de la segunda venida de Cristo. Al igual que los cristianos del primer siglo, esperaban ver el regreso del Señor en aquella generación. Como era un grupo muy pequeño y sin proyección exterior, aplicaban Mateo 24:14, que es el que vamos a ver mañana, diciendo que todas las naciones estaban representadas en los Estados Unidos, país multicultural y multiétnico por excelencia. Por tanto, no había necesidad de salir a predicar porque allí la gente iba a donde estaban ellos. Pero la expansión mundial de las iglesias, siglo y medio después, pone de manifiesto que el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 estaba llegando ya a todas las naciones geográficamente hablando, y no que todas las naciones se iban a concentrar en un solo territorio. Aunque hubo algunos intentos individuales, ¿sí? Vamos a ver en la historia cómo se quemó una imprenta, se quemó un hospital, y una serie de cosas que ocurrieron porque todavía insistíamos en quedarnos en un solo lugar. El primer misionero que ya conocemos, enviado por la iglesia, lo estudiamos ya, le dedicamos un estudio a él, fue John N. Andrews. Salió de los Estados Unidos hacia Europa en 1874. Actualmente, sin embargo, casi el 95% de los adventistas del séptimo día, escuche bien, no son norteamericanos. ¡Oh, qué bueno! Después de siglo y medio. El grupo mayoritario de nuestra iglesia es el de los hispanohablantes. Aquí está el poder. ¿Ah? No, mentira. Ok, amigos, con esto vamos a terminar ahora sí nuestro estudio de hoy. La invitación es para que se quede con nosotros, que estaremos pronto invitándoles para que nos acompañen el día de mañana a las 6:30 de la mañana, cuando estaremos comenzando la transmisión de la semana. Oremos. Dios nuestro y Señor Jesucristo, gracias, Señor, por el estudio de esta tarde, la sesión vespertina. 1 hora, Señor, le hemos dedicado a 3 interesantes temas, como lo es el devocional Reflejemos a Jesús, donde se nos recordó que Noé se mantuvo firme como la roca. Y luego la lección de escuela sabática para nuevos creyentes, que nos habla, oh Padre Santo, del don profético. Y por supuesto, la historia de nuestra iglesia, donde podemos comprender mejor este asunto del don profético. Oramos, buen Dios,
para que mañana podamos continuar con este entusiasmo profético, registrado a principios del siglo XIX. A ver si a principios del siglo XXI también hay algún entusiasmo por este asunto de el don profético. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Increíble, ¿verdad? Han pasado ya 2 siglos y todavía estamos hablando del entusiasmo profético. Hermanos, soy su hermano en Cristo, José Moreno, y esta fue la sección vespertina de la serie Feliz para siempre. No nos queda más que presentarle nuestro lema, que dice lo siguiente: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús, a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo. Muy, pero muy buenas tardes, feliz semana tengan todos, y los espero mañana a las 6:30 de la mañana en este mismo canal. Bendiciones. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús, en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. El Señor les bendiga. Buenas tardes.